Episodio 16. La guerra de Vietnam. Nixon y la caída de Saigón. Introducción. Bienvenidos a este episodio de Viaje a través de la historia, donde exploraremos uno de los conflictos más significativos del siglo XX. La guerra de Vietnam. Un enfrentamiento que no solo definió el destino de una nación, sino que también dejó una huella profunda en la política global y en la memoria colectiva de Estados Unidos. Hoy nos centramos en un capítulo crucial de esta guerra, el que involucra a Richard Nixon, el presidente estadounidense que heredó un conflicto que parecía interminable, y en la dramática caída de Saigón en 1975, que marcó el fin de la guerra y la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. La guerra, que había comenzado como una lucha por la independencia, se convirtió en un enfrentamiento ideológico entre el comunismo y el capitalismo, alimentado por las tensiones de la Guerra Fría. A través de este episodio, desentrañaremos el impacto de Nixon en el conflicto, su estrategia de vietnamización y el eventual colapso del gobierno de Vietnam del Sur. Analizaremos cómo la guerra se convirtió en un punto de inflexión para Estados Unidos y el mundo entero. Este viaje no solo nos llevará a través de las decisiones políticas, sino también por los dramáticos eventos que culminaron con la caída de Saigón y la pérdida de confianza de una nación en su liderazgo. Contexto histórico y político de la guerra de Vietnam. Para comprender la importancia de la guerra de Vietnam y la posición de Estados Unidos, primero debemos retroceder a los orígenes del conflicto. Vietnam, una antigua colonia francesa, fue escenario de una lucha por la independencia desde mediados del siglo XX. Tras la derrota de Francia en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu, Vietnam fue dividido en dos partes en la Conferencia de Ginebra. El norte, gobernado por el comunista Ho Chi Minh, y el sur, bajo un régimen apoyado por Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría, en la que las superpotencias luchaban por expandir su influencia, Vietnam se convirtió en el campo de batalla ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos temía que la expansión del comunismo en Asia fuera como una fichita de dominó que cayera sobre el resto del continente, llevando con ello más países hacia el comunismo. Así fue como el gobierno de Estados Unidos comenzó a respaldar al gobierno de Vietnam del Sur con tropas, dinero y armamento, a fin de evitar que el comunismo se expandiera. En 1964, después del incidente del Golfo de Tonkin, en el que un enfrentamiento entre barcos estadounidenses y norvietnamitas dio lugar a un aumento en el apoyo militar estadounidense, la guerra comenzó a escalar. El conflicto se convirtió rápidamente en una guerra total, con miles de soldados estadounidenses en suelo vietnamita y grandes sacrificios por parte de la población local. La guerra no solo fue una lucha militar, sino también una batalla por las conciencias. En Vietnam del Norte, la propaganda comunista alentaba el sacrificio y el nacionalismo, mientras que en el sur, el gobierno estaba plagado de corrupción y liderado por un régimen autoritario. Este desajuste político y social contribuyó a la creciente inestabilidad de la región. Nixon y su llegada al poder. Cuando Richard Nixon asumió la presidencia de Estados Unidos en 1969, la guerra de Vietnam ya estaba en pleno auge. Durante años, las tropas estadounidenses habían estado luchando y las bajas seguían aumentando, mientras la oposición interna al conflicto se hacía más fuerte. Nixon, un político experimentado que había sido vicepresidente bajo Dwight D. Eisenhower, prometió en su campaña presidencial poner fin a la guerra. Pero su enfoque
sería diferente al de sus predecesores. Nixon propuso una política de vietnamización, un plan para transferir gradualmente la responsabilidad del conflicto al ejército de Vietnam del Sur, mientras que las fuerzas estadounidenses comenzaban su retiro. La idea era que el gobierno de Vietnam del Sur asumiera el liderazgo de su propio destino, mientras Estados Unidos lograba retirarse de un conflicto que ya había costado demasiado en términos de vidas humanas y recursos. Sin embargo, la estrategia no era sencilla. La realidad era que Vietnam del Sur no tenía la misma fortaleza que el norte, y la idea de que podrían sostenerse por sí mismos era una apuesta arriesgada. La administración Nixon intentó reforzar la moral y las capacidades del ejército del sur, pero al mismo tiempo se encontraba con la dificultad de manejar un conflicto que ya era profundamente impopular en su país. El impacto de la guerra en Estados Unidos y la opinión pública. El conflicto en Vietnam pronto comenzó a afectar no solo a la población vietnamita, sino también a los estadounidenses, quienes empezaron a cuestionar la necesidad de seguir involucrados. La guerra se volvió un tema polarizador dentro de Estados Unidos, con los opositores al conflicto organizando manifestaciones masivas en todo el país. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial, llevando la brutalidad del conflicto a los hogares de los estadounidenses. Las imágenes de los horrores de la guerra, como la niña quemada por napalm, se convirtieron en símbolos de la futilidad del conflicto. La creciente división dentro de la sociedad estadounidense se evidenció en las protestas y en la resistencia a la guerra. Los soldados que regresaban a casa eran tratados como parias, y muchos de los jóvenes estadounidenses se negaron a servir, lo que llevó a un aumento de la desobediencia civil y a la utilización del servicio militar obligatorio para completar las filas. La tensión interna en Estados Unidos fue palpable, y la administración Nixon enfrentó un creciente rechazo, no solo de la sociedad civil, sino también de una parte significativa de su propio partido. A pesar de estos desafíos internos, Nixon seguía comprometido con su estrategia de vietnamización, esperando que, con el tiempo, el sur pudiera resistir por sí mismo. Pero los resultados no fueron los esperados, y el coste humano siguió siendo un tema dominante en la opinión pública. La apertura a China y la diplomacia de Nixon. En un giro sorprendente para muchos, Nixon cambió el rumbo de la guerra de Vietnam al emprender una política de acercamiento con China, un movimiento que resultó ser clave para la diplomacia internacional en la Guerra Fría. En 1972, Nixon realizó una histórica visita a Pekín, marcando el inicio de lo que se conocería como la apertura a China. Este cambio de enfoque buscaba, entre otras cosas, presionar a Vietnam del Norte, que dependía de la ayuda militar y económica de China y la Unión Soviética. La jugada diplomática de Nixon fue astuta. Si podía mejorar las relaciones con China y con la URSS, pondría a Vietnam del Norte en una posición incómoda, obligándolos a negociar una paz que favoreciera los intereses estadounidenses. Este enfoque, sin embargo, no fue suficiente para cambiar el curso de la guerra. Aunque se logró un deshielo con China y la URSS, Vietnam del Norte se mantuvo firme en su determinación de reunificar Vietnam bajo un régimen comunista. La caída de Saigón y el fin de la guerra. A medida que el conflicto avanzaba, el gobierno de Vietnam del Sur comenzó a ceder terreno. La falta de apoyo militar y financiero de Estados Unidos, combinada con una estructura política débil y un ejército insuficiente, hizo que la caída del régimen fuera inevitable. En 1975, las fuerzas de Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva final para tomar Saigón, la capital del sur. Los últimos días de Saigón fueron caóticos.
La administración Nixon, que ya había retirado la mayoría de sus tropas, intentó evacuar a los ciudadanos estadounidenses y a los colaboradores del gobierno sur vietnamita. El 30 de abril de 1975, las tropas del Vietcong entraron en la ciudad y el gobierno de Vietnam del Sur se desplomó. La caída de Saigón no solo fue el fin de la guerra, sino también el colapso de un sueño americano de contener el comunismo en Asia. La evacuación, a través de helicópteros estadounidenses, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la derrota. La humillación fue palpable, tanto en Vietnam como en Estados Unidos, donde la guerra dejó cicatrices profundas. Vietnam fue reunificado bajo el régimen comunista de Hanoi, y los Estados Unidos, derrotados, enfrentaron la dura realidad de que su intervención había fracasado. El legado de la guerra de Vietnam y la influencia en Nixon. El legado de la guerra de Vietnam sigue siendo uno de los más complejos de la historia contemporánea. Para Vietnam, la guerra fue un proceso de sufrimiento y sacrificio, pero también de triunfo en su lucha por la independencia. Para Estados Unidos, la guerra dejó una profunda crisis de confianza en su gobierno, que culminó en el escándalo de Watergate, que obligó a Nixon a renunciar en 1974. Vietnam se convirtió en un punto de referencia para las futuras intervenciones militares estadounidenses. La lección aprendida fue clara. La guerra no se puede ganar solo con fuerza militar, y las consecuencias humanas y políticas de un conflicto tan prolongado son incalculables. Estados Unidos tardó décadas en reconstruir su imagen en el escenario internacional. Reflexión final y cierre del episodio. La guerra de Vietnam nos enseña que las decisiones de los líderes, por más bien intencionadas que sean, pueden tener consecuencias de largo alcance. Nixon, con su política de vietnamización, intentó ganar tiempo para salvar la cara de Estados Unidos, pero la realidad sobre el terreno fue muy diferente. La caída de Saigón y la derrota en Vietnam nos recuerdan que, a veces, incluso la mayor superpotencia no puede imponer su voluntad en un conflicto extranjero. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la guerra de Vietnam. Les invito a reflexionar sobre las lecciones de este conflicto y cómo han influido en la política internacional hasta el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Viaje a través de la historia.